días, familia, pero aquí un nuevo amanecer. Yo contenta, riéndome ahora, hablando con una amiguita mía que me ha hecho reír hoy desde la mañana. Menos mal. Ve acá, mi amor. Nos vamos para la guardería. No. Mira, ¿tú para dónde vas si tú todavía estabas tomando de yogur? Termina de comerte el pan. No, yo. Ella no quiere irse para la guardería, el embullo y todo eso fue nada más el primer día. Ella no quiere saber nada ni de la guardería ni de la cama. No, ya tomé pan. Ah, bueno, entonces ponlo en la cocina, ¿ves? Ponlo en la cocina. Ahora voy a ponerme a estudiar también ruso ahora por la mañana. Le cogí el gustico a sentarme por ahí a estudiar. No, un bello sayoteo. Ella está loca por un huevito de dinosaurio. Esto Tú como tampoco un bello sayo. que se lo vamos a comprar el huevo de dinosaurio. ¿Oíste? El fin de semana. Sí, te mamo, papá. Ahora cuando tú te portes bien toda esta semana, que vayas a 10 quizás y aprendas y todo, te voy a comprar los huevitos de dinosaurio. Aquí me puse el pullover de Leise. Quiero primer piso. Yo también te amo, corre. Aquí me puse el pullover de Leise. Yo no sé si a ustedes... Ah, dale, disculpa, me toca tu el botón, corre. Yo no sé si a ustedes también les pasa, pero yo soy fanática de ponerme la ropa de Leise. Ay, Dios mío, se me perdió los espejuelos, no los encuentro. Miren, este perrito. ¿Otra vez? Dice Melody, otra vez, porque él lleva días perdido. Perdón. Perdido aquí en el barrio. Gracias. Entonces, estoy Melody. Miren aquí qué bonita está. Ella le tiene miedo. No corra, que eso no hace nada. Él lleva días aquí. Perdón. No tengas miedo, mija, que si no corre detrás de ti. Chiata esa vaca. Ah, viste, el perro vive aquí. Perdón. Saluda a la muchacha y darle los buenos días. Dobre ultra. Y perdón. Entonces, ahora le pregunté a la vecina, no, a la muchacha que trabaja en el primer piso, de quién es ese perro. Porque lleva días ahí perdido. Yo pensé que era que estaba perdido, pero me dice que no, que es una persona que vive ahí. Quiero agradecerle a todas las personas que me han aconsejado que le dé la mano a Melody. Ah, mira la tata. Ella vio a la tata ahora que pasó en la patineta, ¿viste? No, ven por aquí, haz la competencia por la acera, ven. Ven conmigo. Agradecerle a todas las personas que me han dicho con la niña eso, darle la mano. La verdad que no lo había visto de esa forma, pero sí tengo que ser más cuidadosa en eso y no confiar. Ay, miren qué bonitas las flores de jardín. Vamos, entonces... Ay, pero esta niña nos pasan cada cosa. Ahora se le enredó la chancleta en la patineta. Yo te digo a ti. Nada, voy a llevar a Melody para la guardería y nos vamos. No, yo no. Personas que me han preguntado, que me han dicho de cositas así en ruso para enseñar. De las cosas que yo sé, personas que viven aquí en Rusia. Entonces yo en cada video, no sé, todavía no hemos organizado si en este canal o en el otro. Pero para darle así, por ejemplo, cada vez que yo diga algo en ruso, traducirlo y así ustedes pues lo entienden. ¿Viste cómo? Dame la mano. ¿Viste cómo recogen la basura? Miren para eso, ño, qué clase de tecnología. Yo pensé que era un camión. Bueno, eso es un camión, pero pensé que era otra forma de recoger la basura. Miren para eso, tiene como unos nylon anchos dentro cada cesto de basura de eso. Vamos, corre, corre. Salud. Vamos, dale. Móntate en la patineta. Dale. Con cuidado. Buenos días, familia, por aquí. Hoy es un nuevo día. Mire, papá. Sí. Ella les está enseñando estos folletos. Sí, a mi papá. Que son de su papá. La verdad no son de su papá. Son de... me está arreglando el vestido porque se pone un poco descaradito. No hay que exagerar.
papá está. Estos folletos son del trabajo de su papá como tal. No son de él, sino de su trabajo. Entonces, por aquí yo me los llevo porque los voy a estar repartiendo. ¿Ven? Es como unas promociones, los trabajos que hacen y eso. Yo los voy a estar repartiendo porque, bueno, por esto no es que me vayan a pagar, aunque deberían. Se lo voy a decir a Lisa que debería decirle a su jefe que me pague y yo les reparto los folletos por la calle. Pero bueno, esto lo voy a hacer pues de una forma de ayudar también a Leise, porque al final, mientras más trabajo haya, sí, mi amor, más posibilidades de que él tenga más trabajo. Entonces los voy a repartir, así que les iré contando cómo va el día. Ay, mi papá. Bueno, familia, por aquí ya estuve dejando a Melody en su guardería. Hoy tiene sesión de fotos, me estuvo diciendo la tata. Algo que es nuevo para mí, porque cuando yo estaba en la guardería de la otra ciudad, la verdad nunca viví eso. Entonces en esta guardería se lo van a hacer. Así que si me comparten las fotos se las voy a estar mostrando por aquí. Ahora mismo voy camino a hacer algunas compras para la casa. Para limpiar el caldero, porque ayer con lo que pasó que se me quemó la olla, eso fue un desastre humano. Para que entiendan a lo que me refiero, el día de ayer pues yo puse a calentar una comida. Se me fue de la mente total, vaya, pero de una forma que se me fue. Yo me llevo a la niña para la guardería, luego me pongo a estudiar ruso. Y cuando llegué, bueno, imagínense ustedes cómo estaba el caldero ese, toda la casa llena de humo. Yo la verdad me asusté muchísimo porque eso fue una súper irresponsabilidad de mi parte. Pudo haber pasado, vaya, algo peor, pero grave, grave, grave. Gracias a Dios no fue peor y nada, me sirvió la experiencia para tener más cuidado. Esto les ha pasado no solo a mí, yo creo que a cualquier persona le pasa, pero bueno, me pasó. Más cuidado para la próxima y seguimos con el día de hoy. Y quiero pues el caldero limpiarlo, que Lourdes y Ani me estuvieron recomendando soda con vinagre para que se me quite todo eso quemado. Entonces lo voy a poner en práctica. Yo creo que sí funciona porque ya yo ayer le estuve haciendo y se quitó una gran parte. Me paré ahí porque venía un carro pasando. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora, comprar cositas que me hagan falta para la casa, tomarme un cafecito. Pero antes lo quiero dejar con un videito que Leise les estuvo grabando ahora de camino hacia el trabajo. Así que va a ser lo próximo que van a ver. Ando como que sofoca corriendo. Yo no sé, como mismo ustedes ven que a veces yo cambio un tema para otro con esa velocidad. Pues con esa misma velocidad camino yo. Para caminar al lado mío hay que ponerse un cohete porque yo voy corriendo por las calles. Ay, Dios mío. Entonces, ustedes saben que les comenté de que no siempre, pero en algunos videos les voy a dar algunas como palabritas así en ruso que no sean difíciles. Bueno, digo yo que no son difíciles, quizás porque ya me las sé, pero para que ustedes pues vayan aprendiendo. Entonces hoy les voy a dar pues una cómo saludar y bueno, todo de saludos. Entonces el primero que les voy a dar es privyet, que significa hola, es el saludo informal. Entonces, saludo informal, privyet, así, privyet. Buenos días, dobre utra. Dobre de bueno y utra, que significa mañana, o sea, en la mañana, el horario de la mañana. Entonces, dobre utra. Y ahí pueden decir hola y buenos días. Entonces, bueno, también a decir buenas tardes, dobry večer. Buenas tardes, dobry večer. Buenos días, familia, espero que se encuentren todos bien. Espero que en estos momentos, no sé, todo esté bien con ustedes. Yo ahora voy camino al trabajo. Ya estoy caminando el último tramo. Normalmente vengo en bicicleta, pero la bicicleta se me ponchó hace como 2 días. Le pasé por donde habían bastantes espinas. Bueno, y se me cogieron como 6 o 7 ponches cada rueda. Y nada, dejé la cámara en el trabajo y ya después me voy a comprar un par de cámaras nuevas y ya. Porque realmente coger ponche no me es negocio. Entonces nada, ¿qué le decía? Voy camino al trabajo ahora. Gracias a Dios todo está bien.
Son casi las 8 de la mañana. En este trabajo entro a las 8. Cosa que me gusta porque en los otros trabajos donde he trabajado se entraba a las 10. Y yo a conciencia siempre he llegado un poquito antes. Pero igual aquí tengo la presión de que tengo que llegar temprano. Entonces me gusta por otros lugares entrar a las 10 pero salir a las 6, 7 de la noche. No, aquí sí se entra a las 8 y es verdad que avanzo muchísimo en toda la mañana. Lo que tú no haces en toda la mañana ya no lo avanzas en todo el día. Pero sí tiene una cosa positiva, que a las 6 de la tarde todo el mundo suelta los taladros. Más nadie trabaja. Así son los rusos. Entonces, cosa que realmente es genial porque 6 de la tarde ya recoger todo. Entonces, en este nuevo trabajo, las condiciones son bastante buenas. Los que nos han seguido a lo largo de todo el tiempo se han dado cuenta que he trabajado en varios lugares. Algunos con condiciones buenas, otros con condiciones malas. En San Petersburgo tenía un compañero que era bastante racista, había un poco de discriminación. Y así, me he ido mudando de aquí para allá, pero bueno, llegué a un lugar donde ahora mismo las condiciones de trabajo son bastante buenas. Disculpen el movimiento de la cámara, estoy grabando sin estabilizador. Entonces, en este nuevo trabajo, sí, las condiciones son bastante buenas. Tengo, bueno, para contarles que estoy trabajando en aire acondicionado. Aquí hay que bastante calor, mi trabajo es aire acondicionado. Y todo limpio, todos los días cuando se termina el trabajo hay que barrer el área, pasar la aspiradora. Porque mi jefe sí es una persona bastante exigente, pero realmente te crea las condiciones para que trabajes cómodo. Y eso realmente se valora muchísimo y se agradece. Y nada, realmente me gusta. Aquí ya no hay que trabajar en la sierra, no hay que trabajar en la máquina que pega los cantos, solo es barrenar, armar y poner el mueble. El salario no es malo, realmente me gusta y las condiciones también buenísimas. Pero para llegar aquí, los que son viejos en el canal lo saben, hemos pasado bastante trabajo. Bueno, familia, y Leise les continuaba por aquí contándoles de su experiencia, o sea, desde su primer trabajo, cómo ha sido pues todo el camino hasta llegar hasta donde actualmente está. Pero lamentablemente perdimos esos videos, por eso no se los puedo compartir. Pero la próxima semana pues tendrán un video, un story time, o sea, haciéndole toda la historia desde cero de cómo ha sido la vida, para que nos conozcan un poquitico más. Entonces, bueno, por ese motivo él no pudo continuar la historia. Bueno, familia, ya por aquí en casa me despido. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos un próximo día. Así que bueno, cuídense mucho y muchísimas bendiciones.